¿Y si te dijera que la fase más potente para quemar grasa de todo el día ocurre mientras estás completamente inconsciente? Sin entrenamientos, sin sudor, sin rutinas perfectas de gimnasio, sin planes de comidas complicados, sin ese esfuerzo constante que la mayoría asocia con estar en forma. Y aún así, la mayoría de las personas sabotean ese proceso sin siquiera darse cuenta, mucho antes de que su cabeza toque la almohada. Porque la realidad es que la verdadera diferencia en la pérdida de grasa no se define únicamente en el gimnasio ni en la cantidad de calorías que recortas durante el día. Se define sobre todo en lo que ocurre en las últimas horas antes de dormir. Y lo más importante, una vez entiendas esto, puedes empezar a notarlo y aplicarlo incluso desde esta misma noche. Durante años se nos ha enseñado una idea muy limitada de la pérdida de grasa: levantarse temprano, entrenar fuerte, comer limpio, ser disciplinado y repetir el proceso día tras día. Esa es la narrativa clásica. Pero ese enfoque solo cuenta una parte de la historia. Para entender la otra parte, vamos a hablar de una persona ficticia: Jake. Jake es el ejemplo perfecto de alguien que hace todo bien según las reglas tradicionales. Se levanta a las 6 de la mañana sin fallar, empieza el día con café negro, entrena en ayunas con disciplina, organiza su alimentación con precisión casi quirúrgica, come pollo a la plancha con arroz, controla sus macronutrientes con una aplicación, evita los postres, mide sus porciones y se mantiene constante como un reloj. Desde fuera, parece el modelo ideal de disciplina. Sin embargo, hay un problema. A pesar de todo ese esfuerzo, cada mañana la báscula le devuelve prácticamente el mismo número. Puede haber pequeñas fluctuaciones de 1 kilo arriba o abajo, pero no hay un progreso real y sostenido. Y lo más frustrante para él no es el entrenamiento en sí, sino el desgaste mental que esto genera. Esa sensación constante de estar haciendo todo correctamente sin ver resultados proporcionales. Cada noche se acuesta con la misma pregunta en la cabeza: si estoy haciendo todo bien, ¿por qué mi cuerpo no responde? Y aquí es donde cambia completamente la perspectiva. Jake cree que su progreso se decide a las 6 de la mañana mientras corre en la cinta o cuando elige su comida del mediodía, pero en realidad, una gran parte de su resultado se está definiendo mucho más tarde, en un momento que pasa completamente desapercibido. Alrededor de las 11:47 de la noche, cuando está en la cama, revisando el teléfono y comiendo algo pequeño. Ese detalle aparentemente insignificante tiene un impacto mucho mayor del que parece. Porque cada noche, sin que lo notes, tu cuerpo entra en una especie de decisión metabólica, un punto crítico en el que el organismo inclina la balanza hacia dos direcciones: almacenar energía o utilizarla. Y esa decisión no depende del esfuerzo del día anterior únicamente, sino del entorno hormonal en el que entras a dormir. Aquí entran en juego dos protagonistas clave: la insulina y la hormona del crecimiento. La insulina es más conocida, se relaciona con la regulación del azúcar en sangre y con el almacenamiento de energía. Cada vez que comes, especialmente carbohidratos o alimentos con azúcar, la insulina aumenta para llevar esa energía hacia las células. Esto no es algo negativo en sí mismo, es un mecanismo esencial para la vida. El problema aparece cuando la insulina se mantiene elevada en momentos en los que debería estar baja, como durante la noche. Por otro lado está la hormona del crecimiento, una pieza mucho menos comprendida en este contexto. La mayoría de las personas la asocian con desarrollo físico o recuperación, pero su papel durante el sueño es mucho más relevante de lo que se cree. Durante las fases profundas del sueño, el cuerpo libera pulsos intensos de hormona del crecimiento. Esta hormona participa en la reparación de tejidos, en la recuperación muscular y, de forma muy importante en este contexto, en la movilización de grasa almacenada como fuente de energía. En otras palabras, durante la noche, el cuerpo tiene la capacidad de cambiar hacia un estado altamente eficiente de uso de grasa como combustible. Pero existe una condición crítica: ese proceso no funciona correctamente si la insulina permanece alta. Cuando la insulina está elevada, el cuerpo interpreta que todavía hay energía disponible en circulación.
En ese estado, no prioriza la liberación de grasa almacenada, sino su almacenamiento. Es como si el organismo recibiera la instrucción de guardar energía en lugar de usar reservas. Ahora piensa en una noche típica para muchas personas. Cena a las 7:30 de la noche, que ya de por sí puede ser suficiente, pero luego aparecen pequeños extras. Un puñado de frutos secos a las 9 p.m., una barra de proteína porque es saludable, quizá un vaso de vino para relajarse, una cucharada de crema de cacahuate o incluso un tazón de cereal porque aún entra dentro de las calorías del día. Individualmente, ninguno de estos alimentos parece un problema grave, pero el cuerpo no los interpreta de forma aislada, los suma, y en conjunto, todos ellos mantienen la insulina en un nivel más alto del que debería estar durante la noche. Cuando esto ocurre de forma repetida, la llamada ventana nocturna de quema de grasa no desaparece por completo, pero sí se reduce o se vuelve mucho menos eficiente. El cuerpo pasa menos tiempo en modo de utilización de grasa y más tiempo en modo de almacenamiento. Jake, sin saberlo, repetía exactamente este patrón cada noche. Podía comer bien durante el día, pero alrededor de las 10:30 p.m. siempre aparecía algún tipo de snack. Algo pequeño, algo aparentemente inofensivo, a veces saludable, a veces no, pero constante. Y ese hábito, repetido día tras día, estaba interfiriendo con el entorno hormonal que su cuerpo necesitaba para aprovechar al máximo las horas de sueño. Aquí es donde cambia la forma de entender todo esto. El enfoque no es simplemente intentar quemar más calorías durante el día o entrenar más duro. El punto clave es aprender a proteger la ventana metabólica nocturna en la que el cuerpo puede hacer gran parte del trabajo de forma automática. Porque mientras duermes, si el entorno hormonal es el adecuado, el cuerpo no está apagado, está trabajando, reparando y utilizando energía almacenada de manera eficiente. Y esa diferencia, aunque invisible, puede ser mucho más importante que cualquier sesión extra de cardio o cualquier ajuste mínimo de calorías durante el día. Cuando los niveles de insulina descienden lo suficiente antes de irte a dormir, el cuerpo puede entrar con mucha más facilidad en un estado metabólico orientado a la quema de grasa. En ese escenario, durante el sueño profundo, la hormona del crecimiento se libera en pulsos más efectivos, y al no haber una interferencia constante de insulina elevada, el organismo tiene mayor libertad para acceder a las reservas de grasa como fuente de energía. Lo importante aquí es entender la escala del proceso. Durante entre 6 y 8 horas de sueño, el cuerpo puede estar utilizando energía almacenada de forma continua sin que tengas que hacer absolutamente nada, sin pasos adicionales, sin ejercicio, sin estrategias complejas. Es simplemente el resultado de haber creado las condiciones adecuadas. Esto es lo que muchos llaman utilización de grasa pasiva, un proceso que ocurre en segundo plano mientras descansas, siempre que el entorno hormonal lo permita. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo se facilita este estado? La respuesta es más simple de lo que parece, pero requiere consistencia. Se trata de crear lo que podríamos llamar una zona de calma insulínica de aproximadamente 3 horas antes de dormir. En términos prácticos, esto significa que la última ingesta de calorías del día debería ocurrir al menos 3 horas antes de acostarte. Por ejemplo, si tu hora de dormir es alrededor de las 10:30 p.m., lo ideal sería que tu última comida esté terminada alrededor de las 7:30 p.m. A partir de ese punto, el cuerpo ya no recibe aportes energéticos externos. Esto permite que la insulina comience a disminuir de manera progresiva y natural, sin interrupciones constantes. Durante ese periodo previo al sueño, lo único que debería mantenerse es lo que no aporta calorías: agua, infusiones o té de hierbas. Todo lo demás, picoteos, pequeños bocados inofensivos o incluso calorías líquidas, interrumpe el proceso metabólico que estás intentando favorecer. Otro factor importante es la composición de esa última comida del día.
No se trata de comer menos por obligación, sino de comer de forma más estratégica. Una cena equilibrada suele incluir una buena fuente de proteína, una cantidad moderada de grasas saludables y, en muchos casos, una reducción de carbohidratos de rápida absorción en horarios tardíos. Esto no significa eliminar los carbohidratos por completo ni entrar en restricciones extremas. Significa simplemente ajustar el momento en el que los consumes para que no interfieran con la fase nocturna del metabolismo. Cuando dejas de comer a esa hora adecuada, la insulina comienza a disminuir de forma gradual. Y a medida que esto ocurre, el cuerpo comienza a cambiar su enfoque energético, deja de depender del combustible inmediato y empieza a volverse más eficiente en el uso de grasa almacenada. Después llega el sueño. Entras en las fases más profundas del descanso, donde el cuerpo realiza procesos de reparación, regulación hormonal y optimización energética. Es en ese punto donde la hormona del crecimiento alcanza sus picos más relevantes. Si el entorno es el adecuado, es decir, si la insulina está baja y estable, el cuerpo puede aprovechar este estado para movilizar grasa de forma más eficiente como fuente de energía. Lo interesante es que no estás añadiendo más esfuerzo a tu día. No estás aumentando la carga de entrenamiento ni reduciendo drásticamente la comida. Lo que estás haciendo es eliminar interferencias en un proceso que ya existe de forma natural. Una forma útil de visualizarlo es imaginar al cuerpo como una fábrica que tiene un turno nocturno especializado. Durante la noche, ese sistema está diseñado para reparar tejidos, reorganizar energía y utilizar reservas internas de forma eficiente. Pero cada vez que comes tarde, especialmente cerca de la hora de dormir, es como si volvieras a encender las luces de esa fábrica en medio del turno nocturno. El sistema se interrumpe, los procesos se ralentizan y los trabajadores metabólicos pierden el enfoque. El entorno deja de ser óptimo para la utilización de grasa. En cambio, cuando creas esa zona de calma insulínica, lo que haces es lo contrario. Apagas las luces a tiempo, reduces las interrupciones y permites que el proceso ocurra como fue diseñado originalmente, sin ruido innecesario, sin cambios constantes de señal, simplemente dejando que el proceso ocurra. Y aquí es donde muchas personas empiezan a notar diferencias relativamente rápidas. No porque haya algo mágico o extremo, sino porque por primera vez están dejando de bloquear un proceso que su cuerpo ya sabía hacer, pero que estaba constantemente interrumpido. Cuando ese cambio ocurre, suelen aparecer mejoras visibles, menos hinchazón al despertar, mayor estabilidad en el peso, cambios graduales en la cintura y, en muchos casos, una sensación de energía más estable por las mañanas. A partir de ahí se pueden añadir ajustes simples que potencian aún más este entorno nocturno. Por ejemplo, una caminata ligera de 10 a 15 minutos después de la última comida puede ayudar a mejorar la regulación de la glucosa en sangre y favorecer una disminución más eficiente de la insulina antes de dormir. No es un cambio agresivo, pero sí muy efectivo a nivel metabólico. Otro factor clave es la calidad del sueño. Dormir bien no es solo descansar, es permitir que todo este sistema hormonal funcione de manera óptima durante varias horas seguidas sin interrupciones. Pequeños ajustes en la rutina nocturna, la luz ambiental o el estrés acumulado del día pueden tener un impacto mucho mayor del que la mayoría imagina. En conjunto, todo esto no se trata de hacer más, sino de interferir menos. Porque muchas veces el progreso no llega por añadir nuevas estrategias, sino por dejar que el cuerpo haga lo que ya está diseñado para hacer, pero en las condiciones correctas. El magnesio, tomado antes de acostarse, puede favorecer un estado de relajación más profundo, ayudando al sistema nervioso a reducir la activación acumulada del día. Esto facilita la transición hacia un sueño más reparador y continuo, lo cual es clave para que los procesos hormonales nocturnos funcionen correctamente. De la misma manera, pequeños ajustes en el entorno pueden tener un impacto sorprendentemente grande. Por ejemplo, mantener la habitación ligeramente más fresca ayuda al cuerpo a entrar en ciclos de sueño profundo con mayor facilidad, ya que la regulación de la temperatura interna está directamente relacionada con la calidad del descanso.
Otro factor importante es la exposición a pantallas antes de dormir. Reducir la luz azul al menos 1 hora antes de acostarse favorece la producción natural de melatonina, la hormona que regula el sueño. Cuando este proceso no se ve interrumpido, el cuerpo puede entrar en fases de sueño más profundas y estables, donde ocurre una mayor liberación de hormona del crecimiento, lo que refuerza los procesos de recuperación y utilización de energía almacenada. Si observas con atención, hay un patrón claro detrás de todas estas estrategias. Ninguna depende del sufrimiento extremo. No necesitas entrenar el doble. No necesitas reducir drásticamente tus calorías. No necesitas imponer restricciones agresivas que generen estrés constante. Más bien, se trata de algo mucho más sutil pero más poderoso. Crear un entorno hormonal favorable para que el cuerpo funcione de manera eficiente por sí solo. Volviendo al ejemplo de Jake, el cambio no vino de aumentar su cardio ni de adoptar una dieta más extrema. Tampoco vino de una estrategia más agresiva o de una disciplina superior. El cambio comenzó con algo mucho más simple. Decidió establecer un horario claro para su última comida del día y eliminar los snacks nocturnos que había normalizado. Al principio, ese ajuste le resultó incómodo, no tanto por hambre real, sino porque empezó a darse cuenta de lo automático que era su comportamiento por la noche. Comer tarde no era una necesidad fisiológica constante, sino una mezcla de hábitos, aburrimiento, estrés acumulado y búsqueda de recompensa. En otras palabras, no era el cuerpo pidiendo energía real, sino la mente respondiendo a patrones aprendidos. Después de unas 2 semanas de consistencia, empezó a notar cambios reales. La báscula dejó de sentirse estancada, su cintura comenzó a reducirse de forma gradual. Pero quizá lo más importante, cambió su relación con su propio cuerpo. Dejó de sentir que estaba en guerra con él. Por primera vez, en lugar de forzar resultados a base de control constante, sentía que el proceso era más fluido, más cooperativo. Ahora bien, esto no significa que las calorías dejen de importar. Siguen siendo relevantes. La calidad de los alimentos también importa. El movimiento diario importa. Todo eso forma parte del conjunto. Pero cuando una persona ya está haciendo lo correcto en muchos de esos aspectos y aún así no ve progreso, suele existir una variable que se está ignorando: el momento en el que se come y el estado hormonal en el que el cuerpo entra a la noche. La pérdida de grasa no depende únicamente de cuánto comes, sino también de cuándo comes y de cómo ese patrón afecta al entorno hormonal en el que tu cuerpo pasa varias horas seguidas, especialmente durante el sueño. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque la noche no es simplemente un periodo de descanso, es una fase activa a nivel biológico en la que el cuerpo toma decisiones importantes sobre el uso de energía. Esta misma noche, ese principio se puede poner a prueba de forma sencilla. Solo necesitas definir una hora realista para acostarte. A partir de ahí, cuenta hacia atrás aproximadamente 3 horas y establece ese momento como el límite de tu última comida del día. Esa comida no necesita ser extrema ni restrictiva, solo debe ser equilibrada, suficiente y adecuada para terminar el día sin hambre excesiva ni excesos innecesarios. Después de ese punto no se consumen más calorías, solo hidratación y hábitos que favorezcan la relajación. Luego, el enfoque cambia completamente. No se trata de seguir haciendo más, sino de permitir que el cuerpo entre en su fase nocturna sin interferencias constantes. A la mañana siguiente, la observación no debería centrarse únicamente en la báscula, sino también en señales más amplias: cómo te sientes al despertar, la estabilidad del hambre, la digestión y el nivel general de energía. Porque muchas veces los cambios más relevantes no aparecen de forma inmediata en el peso, sino en la forma en que el cuerpo empieza a regularse internamente. Y esto lleva a una idea central muy importante. En muchos casos, el error no está en lo que haces durante el día, sino en lo que interrumpe el proceso durante la noche. Una vez entiendes que el cuerpo ya tiene un sistema incorporado para gestionar la energía mientras duermes, el objetivo deja de ser forzarlo con más esfuerzo. El objetivo pasa a ser mucho más inteligente, dejar de interferir con ese proceso natural.
Por eso, antes de añadir más entrenamientos, más restricciones o más estrategias agresivas, vale la pena hacerse una pregunta mucho más simple y mucho más efectiva. ¿Estoy permitiendo que mi cuerpo utilice su ventana nocturna de forma eficiente o la estoy interrumpiendo sin darme cuenta? Porque en muchos casos la transformación más significativa no llega cuando haces más, llega cuando por fin dejas de obstaculizar lo que tu cuerpo ya estaba preparado para hacer.